Quiero hablarte un poquito de que Dios no tiene fórmulas. Dice que el viento sopla donde quiere y al final oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que ha nacido en el Espíritu. Al final de cuentas, muchas veces no sabemos cómo va a obrar Dios o cómo Dios tiene una manera creativa de hacer milagros, una manera creativa de levantarnos, una manera creativa de cambiar las cosas. Bendiciones, mi hermano Marcelo. Y vivimos en una época donde muchos tratan de meter a Dios en una cajita, ¿no? Conforme sus conveniencias, conforme sus necesidades, conforme el propósito que ellos quieren hacer, vive bendiciones. De hacerle a Dios de un sistema, de una fórmula. Y gente dice, si oras 3 horas diarias, Dios te va a bendecir. ¿Sabes qué? No oraste lo suficiente, no fuiste demasiado intensivo en tu oración. Mira, si ayunas 2 veces por semana y das tus diezmos religiosamente, Dios está obligado a bendecirte. Pero Dios no es una cadena multinivel. No es como en muchos lugares que dicen, acá el que dé tanto, Dios le va a multiplicar 10 veces. O si tú ofrendas de tal manera, Dios te va a bendecir. O si tú realmente pones esta casa, basándonos en lo material, ¿no? Dios te va a abrir puertas. Pero si Dios, ¿ustedes creen que si Dios fuera una pirámide, pues todos fuéramos multimillonarios? Porque si yo doy $1000 y me va a dar 10,000, pues fuera el mejor negocio de todos. Y Dios no es un negocio, Dios no es una cadena. Dios no está obligado a bendecirnos por lo que demos o dejemos de dar. Eso no es relación, eso es negocio. Y como si Dios fuera una especie de realmente de dispensador celestial que responde a tus monedas espirituales, esperamos que Dios siempre responda. Ahora, te voy a decir algo que tal vez no te va a gustar escuchar. Dios nunca te va a dar o no siempre te va a dar lo que tú le pidas. Y yo sé que mucho lo hemos aprendido acá. Dios no está para solucionarte la vida, para solucionarte todos tus problemas. Dios no está para satisfacer todas tus necesidades. Dios vino a darte vida y vida en abundancia y esa vida cuesta un precio. ¿Cuál es el precio? El menguar para que Él sea creciendo en ti. El estar aún en los malos momentos, aún en los desiertos y decir, no lo entiendo, Señor, pero confío que todo ayuda para mi bien. Confío, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que lo que tú has empezado lo vas a terminar. Esa es la verdadera fe en Dios. Esa es la verdadera fe en un Dios que lo cambia todo, en un Dios que realmente no depende de tus ofrendas, porque Dios no depende de tus ofrendas. Dios no precisa tu dinero, Dios no precisa ni siquiera que tú le sirvas, porque si tú no le sirves, otro le va a servir. Así que la manera que nosotros condicionamos a un Dios o metemos a un Dios en una cajita o lo hacemos conforme a nuestras necesidades, vamos a estar bien vacíos. Y vamos a estar viviendo en una religiosidad tal como hablamos ayer. Vamos a estar viviendo realmente una vida vacía, sin fondo, sin fondo. Dios no es una fórmula matemática, familia. No es una religión sistematizada. Dios es un ser vivo, eterno, soberano y libre, que ha venido hacia nosotros porque de tal manera nos amó que entregó lo que Él más quería, lo que Él más amaba, o sea, a sí mismo se entregó para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Pero esta vida solo viene a los que realmente disponen su corazón para recibirla, a los que están dispuestos a no negociar su fe, a los que no andan cambiándose de bando cada vez que ven algo que más le conviene. Es como una historia que se hizo muy conocida de un pastor que vino de una de las personas que asistía a su iglesia y le dijo, pastor, miren que quiero que usted oficie el sepelio de mi perrito. Y le dijo, yo no negocio mis principios, le dijo el pastor. Eso no es de Dios, eso yo no lo hago. Ah,
pastor, qué pena, pero entonces me va a tocar ir a dar estos $100,000 a la iglesia católica porque allá sí pues me van a ayudar a hacer el entierro al perrito. Entonces, ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Acaso ya su perrito es bautizado? Porque si es bautizado, pues yo sí lo hago. O sea, no sabía, es que si tiene el Espíritu Santo, claro que sí. Vamos a enterrar a ese perrito. Vamos a hacerle el mejor entierro de todos. Entonces muchas veces cambiamos nuestros principios por dinero o por conveniencia. Y ese no es realmente lo que Dios quiere. Nosotros estamos llamados a no cambiar nuestros principios, a no cambiar nuestra manera de actuar o nuestra manera de hacer las cosas simplemente como un negocio, ¿no? Y hoy vemos mucho de esto. Y esto, cuando estaba preparando esta prédica, me confronta porque aún a veces nosotros, como seres humanos, nos dejamos llevar por la mentira, mentiras piadosas, porque todos intentamos, yo creo que los que venimos a Dios estamos trabajando en las mentiras, ¿no? En nunca mentir, en realmente no aprovecharnos del sistema, de pronto negocios incorrectos, de pronto sacar provecho de un accidente, sacar provecho del trabajo, sacar provecho de tantas cosas que a veces nos pasa. Pero aquellos que han aprendido a vivir conforme un Dios que no es de conveniencia, sino es un Dios que nos lleva a estabilizarnos en su justicia y no en la justicia de este mundo, que a veces se vende, que a veces se vende. Y es una triste realidad. Gracias, Vivi. Dios te multiplique. Dios te multiplique, Vivi. Es una triste realidad, de verdad que hay muchos lugares donde se ha vuelto negocio. Aún a veces yo me pongo a pensar dentro de lo que yo hago acá también, porque todo se mueve a través también del dinero, ¿no? El dinero es el peor de los males. Y yo siempre le he pedido a Dios que me dé la sabiduría, que me dé la capacidad de nunca negociar mis principios o no hacer con respecto a la conveniencia de alguno de ustedes mis mensajes, y siempre trato de confrontarlos, siempre trato de hablarles desde la palabra, siempre trato de llevar un buen tiempo cada mañana en el cual ustedes puedan salir de acá no con lo que quieren escuchar, sino con la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Gracias, Ari, en justicia. Y, y siempre hay una línea delgada dentro de esto, ¿no? Hay una línea muy delgada que le pido a Dios que nunca vaya a trazar y que siempre me mantenga firme en ello, ¿no? Porque a veces el dinero puede corromper o las monedas acá en TikTok pueden corromper, y he visto cómo muchas personas que yo he ayudado realmente terminan enfocados en otra cosa o terminan sacando lo peor a través de lo que pueden ver en esta plataforma o en otras, ¿no? Entonces, yo digo, familia, hoy a través de este mensaje quiero que de verdad salgamos de este live siendo hombres y mujeres de verdaderos principios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que por ninguna manera nosotros vayamos a vender nuestro carácter, nuestra manera de ser, ni siquiera en el amor, que a veces terminamos siendo como la persona quiere que sea simplemente por mendigar un poquito de cariño. Hablo de cada día ser un poco más empáticos, ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, mirar a todos de la misma manera o hacer el intento, tal vez tratar a todos por igual, que es algo que siempre hemos querido en este live, que ustedes saben que sin importar sus niveles o sus monedas, siempre intentamos saludarlos a todos, tratarlos a todos de la mejor manera para que se sientan realmente en un lugar seguro. Y este mensaje me pega mucho a mí porque también a veces hay mentiras pequeñas que empiezan a destruir, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo se aprovecha de tus debilidades para destruirte, para apartarte o para hacerte sentir que no eres lo demasiado honesto
o lo demasiado perfecto para acercarte a Dios. Pero te vengo a decir una realidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a luchar siempre, vamos a luchar siempre con esa carne, vamos a luchar siempre con eh, lo perezoso que es nuestra carne, vamos a luchar siempre contra hacer las cosas más fáciles, vamos a luchar siempre a sacar conveniencia de todo. Es una lucha que hay unos que las tienen, otros que les cuesta menos, pero que al final todos estamos luchando esta batalla. Vamos a luchar siempre en poder, nos presentan un negocio que puede ser tan rentable que terminamos cediendo y terminamos vendiendo a veces cosas que no deberíamos vender. Ahora Dios no responde a métodos humanos y eso quiero que lo entiendas completamente. A Dios no se le puede condicionar con ve y cúmplele o Él te dará. ¿Sí me hago entender? Ese es un mensaje barato y religioso que transforma la relación con Dios en una transacción. Ahora, aún nuestras oraciones deberían también de cambiar un poco y te voy a decir por qué. Hay oraciones que nosotros hacemos en nuestra vida, oraciones, por ejemplo, que nosotros hacemos por los demás, en las cuales nosotros condicionamos que Dios sane o que Dios liberte, pero nunca decimos, Señor, sé que esta madre necesita sanidad porque necesita mantener a estos niños, necesita levantar, es el único sustento de estos niños, así que sánala si es tu voluntad. Siempre pedimos conforme a lo que nosotros queremos, ¿no? Aún con nuestros familiares. Es que tú tienes que sanarla, Dios. Es que tú tienes que darme, es que tú tienes que ayudarme, es que yo he diezmado, he ayudado, entonces tienes que realmente tengo que ser próspero y no es como funciona realmente el, el, el Evangelio. Sí, el Evangelio funciona a través de la obediencia, no es un contrato, no es solamente una transacción, es una muestra del amor de Dios por nosotros. Y si hago esto, Dios no me tiene que bendecir a veces Dios no te va a bendecir. Y lo he vivido yo durante temporadas donde yo veo que la bendición no llega conforme lo que yo le pido a Dios. Y Isaías dice, ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. O sea, muchas veces lo que tú piensas que es bueno no lo es. Tú piensas a veces que es bueno sanar a esa persona, pero al final, ¿qué sabemos si esa persona está pasando por ese dolor, por esa enfermedad, por esa circunstancia, y es lo único que lo va a acercar a Dios? Es lo único que va a transformar su carácter, es lo único que lo va a sacar del valle de la sombra, de los hábitos, malos hábitos, de las malas decisiones que ha tomado. Entonces, a veces nos sentimos con la potestad o con la autoridad o que Dios tiene una obligación con nosotros de poder hacer lo que nosotros queramos. Y no es una transacción, es una relación. Dios busca obediencia, Dios busca lealtad, sí, pero no porque debas para que Él te bendiga, sino porque tú lo amas. No sé si me estoy haciendo entender de alguna manera. No sé si me están entendiendo el mensaje de hoy. Pero es que hay personas que, o habemos a veces muchas circunstancias que estamos actuando conforme, conforme el miedo, o hacemos las cosas para Dios conforme que no nos vayamos al infierno, o hacemos un poquito acá, un poquito acá, porque creemos que si no lo hacemos Dios no nos va a dejar de amar, pero Dios no condiciona su amor. Y en la medida que nosotros no actuemos por amor, sino por miedo, por temor, en la medida que nosotros actuemos simplemente por conveniencia, pues las cosas no van a salir conforme a la voluntad de Dios. Al contrario, vamos a alejarnos de Él, vamos a perdernos de la verdadera bendición, aquella que no añade tristeza. Y Dios no está, realmente dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si queréis una recompensa, dice, si me amas, obtendréis una recompensa. No, de verdad, si me amas, dice el Señor. Si hoy estás dispuesto a entregar tu corazón, si hoy estás dispuesto a obedecerme, entonces de verdad, sé una persona leal, sé una persona obediente, sé una persona que tú sí seas sí, que tú no seas no. Cuida tus palabras porque con ellas puedes destruir o puedes levantar a otros.
Entonces es un camino que involucra una transformación por medio del Espíritu Santo que vive y te rodea y te transforma, pero es una transformación que cuesta tiempo, pero que sin embargo no está condicionada, no viene tras una recompensa. Y yo he visto personas muy frustradas, familia, muy frustradas en el Evangelio, en iglesias. He hablado con personas muy frustradas porque les vendieron una mentira. Les dijeron que si se acercaban a Dios, su vida iba a cambiar para bien. Pero a veces no pasa. A veces, aun cuando te acerques a Dios, todo va a empeorar. Y es la verdad. A veces todo va a empeorar. Porque Dios tiene que quebrarte a veces. Dios tiene que sacar todo aquello que no pertenece a Él. El odio, el rencor, la soberbia, las mentiras, el menosprecio. Dios tiene que destruirte completamente. Tiene que destruir negocios. Tal vez viniste a Dios con negocios ilícitos o con dinero ilícito. Viniste con cosas que no eran de Dios. Y Dios tiene que quitarte toda inmundicia. Dios tiene que transformar. Y por eso es que muchas personas se acercan a Dios creyendo que Dios le va a dar carro, casa y beca, que todo te va a ir bien. Pero Dios nunca prometió eso. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio significa realmente entregarlo todo para recibir lo que Dios dispone, y esto requiere de tiempo. El verdadero evangelio va en realmente desinhibirnos, entregarnos completamente aún el control de lo que queremos tenerlo controlado para que Dios sea haciendo su voluntad. Y esto cuesta mucho. Esto cuesta ceder a lo que yo pensaba que era lo bueno, lo justo, a lo que yo pensaba que me convenía pero no me edificaba. Me era lícito pero no era lo que realmente me ayudaba. Esto significa a veces ceder o poner tal vez la otra mejilla cuando no queremos, perdonar a alguien que no se lo merece, amar a quien es difícil de amar. Por eso es que la palabra dice que pasaremos aflicciones, no dice que las evitaremos. La misma palabra nos promete que pasaremos aflicciones, pero al mismo tiempo nos da una promesa maravillosa, es que venceremos. ¿Qué es vencer? Es que al final de cuentas seremos más que suficientes, seremos fuertes para poder vencer todo aquello que nos mantenía esclavizados, que nos mantenía en yugos de esclavitud en nuestro pasado. Y Dios no te está ofreciendo un trato de negocios, Él quiere una relación con la que tú puedas empezar a amar como Él ama. Y el hijo regresó, así como el hijo pródigo, el hijo regresó solo con la intención de volver a ser siervo. Pero el padre lo restauró como hijo, y a veces volvemos a Dios con la intención de simplemente buscar el perdón, pero Dios quiere más que el perdón para ti. Dios quiere no solo reconciliarte, Dios quiere que tú le sirvas a través de los procesos que viviste por fuera y que hoy deben de ser lo que a ti te motive para animar a otros, para levantar a otros y decir, mira, ¿sabes qué? He pasado tanto fuera de Dios, separado de Dios, que hoy puedo darte el testimonio que separado de Él nada puedo hacer. Mira, lo viví yo. Lo que significa realmente vivir fuera de su voluntad. Hacer las cosas y disfrutar la vida como este mundo la vende al final. Terminé más vacío de lo que pensé estar lleno. Eso es lo que quiere Dios. Él quiere restaurarte completamente para que seas un restaurador. No para que te quedes en el pasado, en el temor, en la tristeza profunda, ¿no? Y lo que Dios hizo antes no tiene que hacerlo igual ahora. Lo que Dios hizo en una persona no tiene que hacer lo mismo que haga contigo. Dios tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros, y Dios es creativo, Él es inesperado, es impredecible. Y yo sé que tú has visto lo creativo que es Dios, lo inesperado y lo impredecible que ha sido Dios contigo en las maneras que has vivido. Y Dios sana a un ciego y lo sanó tocando sus ojos. A otro lo sanó con saliva y barro, ¿sí me hago entender? A otro ni siquiera lo tocó, solo dijo, recibe la vista. Y así es nuestro Padre, que no se mueve en fórmulas, que no es como te dicen que si te compras este aceite y unges tu hogar y tienes una Biblia en Salmos abierta, nunca va a entrar el mal. No pasa si te comportas mal, si actúas mal, si permites
el pecado en tu casa, el enemigo va a destruir tu hogar por más que tengas Biblias abiertas, por más que tengas el mejor aceite, por más que diezmes en la iglesia, por más que vayas todos los domingos juicioso a la iglesia, por más que des todo. Si no tienes amor en tu corazón, si no conoces el autor y consumador del amor, pues al final no vale nada. Haríamos todo simplemente por conveniencia, por una transacción que Dios no se mueve en ello. De ninguna manera. Porque no hay fórmula humana para encasillar a Dios. Dios no repite métodos porque no quiere que sigas métodos. Él quiere que le sigas a Él. ¿Sí me hago entender? Y a veces estamos siguiendo métodos o doctrinas extrañas, pero no le estamos siguiendo a Él. A veces estamos siguiendo personas, confiando más en la persona que en el Dios dador de vida, aquel que es el único que es el camino que tú necesitas caminar. Y cuidado, mucho cuidado con tú estar con alguien al final o estando apoyando algo que hace negocios al final con la fe. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso yo trato de ser muy cuidadoso en eso. Por eso intenté dividir los dos lives, porque yo a veces digo, de ninguna manera yo no, al final es algo que hay que tener mucho cuidado con ello. Y trato y esta prédica me toca a mí también de alguna manera, porque hay predicadores y religiosos que enseñan una teología de transacción. Entonces, si tú acá me mandas un león, pues yo voy a orar más por ti. O si me mandas un universo, pues voy a hacer que todo te vaya bien, o Dios va a abrir puertas en tu vida. Entonces, sí me hago entender el que hay que tener una línea o ser muy cuidadosos en lo que nosotros hacemos. Dame dinero, tu obediencia, tu esfuerzo, y Dios te dará un milagro. Y al final no se trata de eso. Al final no se trata de eso. Dios no es una máquina dispensadora de milagros. Si lo fuera, pues todo funcionara completamente diferente. Así que no te dejes engañar de las personas que te dicen que si tú les bendices, si tú les ayudas, Dios te va a bendecir. No, no siempre va a pasar. Dios no es realmente un dispensador de milagros por conveniencia. Dios no necesita tu dinero. De ninguna manera nunca lo ha necesitado. Él es el dador de todo lo que tenemos. Y Romanos dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Si me hago entender, no sería un regalo no merecido. No sería lo que realmente Dios, o no estaría Dios en esa ecuación. Ahora, vivimos por fe y no por un formato. Y esto es algo que debemos de nosotros empezar a trabajar. Y es que quizás hoy estás esperando que Dios actúe como lo hizo antes, como lo hizo en otra temporada de tu vida. Pero Dios no es un cliché, Dios es un Dios creativo, es actual, se renueva cada mañana, así como sus misericordias y como sus bondades. Y Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana y grande es la fidelidad de Dios para con nosotros. Ahora, Dios no quiere que dependas de fórmulas, Él quiere que dependas de su Espíritu Santo que está en ti y actúa a través de ti. Y cuando caminas por fe y no por vista, entonces podrás soltar la receta y confiar en el chef celestial que ya sabe realmente cómo servirte el mejor banquete de todos, así como esta palabra que hoy he traído para ustedes. Así que no trates a Dios como una fórmula, no ores solo por lo que puedas obtener de parte de Dios, porque vas a estar mal. No obedezcas solo por lo que puedes ganar. Ámalo, síguelo y confía incluso cuando no entiendes. De eso se trata la verdadera fe. No de que Dios siempre me esté ayudando conforme lo que yo necesito. Gracias, Vivi. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? ¿Ustedes saben por qué Saúl dejó de ser el ungido de Dios? Porque en algún momento se dejó llevar por lo que decía el pueblo y no por lo que decía Dios, por el miedo al pueblo y no por el miedo a Dios. Y cuando Dios le dijo, te daré este pueblo, pero lo único que tienes que hacer realmente es no dejar nada de ese pueblo. Pero Saúl dijo, voy a dejar todos los animales, voy a dejar las riquezas. Aún dejó a su rey ahí para ver el poder que él tenía sobre él. Pero actuó conforme a lo que él creía conveniente. Actuó conforme a su corazón, a su prudencia y no a la prudencia.
que Dios le había dado. Y Saúl dijo, bueno, con todas estas acres el pueblo va a quedar más feliz, con todo este ganado voy a poder repartir. Lo repartió y se veía bueno y el pueblo agradeció porque se les dio la bendición de los riquezas, de los ganados. Y todo el pueblo estaba adorándole a Saúl, que ungido de Dios, pero al final era lo bueno para el mundo, era lo bueno para todos los que escuchaban eso. Qué buen hombre, mira cómo bendice a otros. Pero no obedeció y a Dios más le gusta la obediencia que los sacrificios. Intentó sacrificar muchos bueyes y dijo, voy a sacrificar muchos bueyes para Dios. Pero Dios dijo, ¿qué me traes esos sacrificios? Si de verdaderamente no me obedeciste. Yo no quería sacrificios. Yo te puedo dar el triple de eso. Puedo hacerte conquistar otros pueblos y te puedo dar 10 veces más. Y lo único que quería de ti era obediencia. Que no hicieras un negocio ilícito. Que no buscaras la conveniencia. Que no hicieras lo que tú pensabas que era bueno. Que no te basaras en tu propia inteligencia o prudencia. Solamente quería que obedecieras. Y a veces nosotros nos basamos en eso. Ay, Señor, este negocio yo sé que no es lícito. Yo sé que es un tramullo que voy a hacer. Pero con lo que consiga de esto te voy a diezmar. Y voy a ayudar a los pobres. Mentira. Al final estamos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos vendiendo nuestra alma por dinero, por satisfacer las necesidades de otros, perdiéndonos aún lo que Dios nos puede dar más adelante. Y yo muchas veces he vendido cuando he permitido tal vez hacer un negocio que no era de Dios o dejarme llevar por mi emoción. Y esta palabra me confrontaba tanto el corazón porque me decía, muchas veces yo he sido como Saúl, haciendo las cosas conforme lo que yo creía que era lo mejor, intentando llenar mi corazón o llenar tal vez mi, como lo malo que estaba haciendo con algo bueno. Y por eso hoy Dios te dice hoy, de verdad, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Yoli, en tu vida, tienes que regirte por lo que Dios dice que hagas, no por lo que este mundo condiciona como lo bueno, como lo justo. Buscamos satisfacer a personas, encajar en lugares simplemente por hacer lo que nosotros pensamos que es bueno, pero no es el camino. Es un camino que lleva a la muerte y Saúl se le fue quitado la unción, el espíritu que estaba sobre él porque no obedeció. Y a veces queremos que Dios nos bendiga en lo mucho, pero no somos fieles en lo poco. Y es por eso que Dios no nos puede dar en lo mucho porque no estamos preparados para lo poco. Y a veces cuando viene lo poco y Dios quiere que seamos fieles, que seamos obedientes, pues nos dejamos llevar por voces extrañas, nos dejamos llevar por comentarios, nos dejamos llevar por satisfacer y suplir nuestras necesidades cuando nos estamos perdiendo de lo mayor que Dios quiere darnos. Y no sé para quién es esta palabra esta mañana, pero sé que si tú estás pensando en hacer algo que te conviene a ti y que quieres ayudar a los demás, pero eso no viene de Dios, eso no va conforme a la obediencia de Dios, ten mucho cuidado. Porque esto no es casualidad, que tú estés en este live, no es casualidad. Yo estaba haciendo un negocio hace poco y le decía, perdóname Dios, porque casi me dejo llevar. Un negocio que me bajaba mucho lo que yo le tenía que pagar al Estado y ganaba a la persona que me vendía y ganaba yo también. Por hacerles un ejemplo, por ejemplo, si nosotros hacíamos una transacción por una promesa y no por lo que teníamos que pagar al Estado, yo tenía que pagar al Estado como $1,000, pero si lo hacía justo, como era el negocio real, tenía que pagar $8,000, o sea, me ahorraba $7,000 y la otra persona también. Pero al final, la otra persona me dijo, no, es que hagámoslo bien, porque yo tengo que declarar eso del Estado y yo no puedo ser ilícito. Y yo le dije, bueno, sí, está bien. Y por poco me dejo llevar porque yo dije, bueno, esos $6,000, $7,000 me van a servir de otra manera. Y hoy Dios, cuando estaba preparando esta prédica, me dijo, Jesús, mira, tú casi lo haces también. Entonces ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque tú desde que me entregaste tu corazón,
También tienes que ser justo en todas las áreas, no en lo que en lo que te conviene y en lo que no, no. Y, y esto fue un golpe también para mí, por eso a veces uno juzga de pronto a Saúl de pronto por su manera de actuar, pero yo cuando leía esta palabra decía, ¿cuántas veces no he sido yo Saúl? ¿Cuántas veces no he intentado por suplir mis necesidades o por encajar o porque las demás se sientan bien? Realmente he hecho lo que yo considero justo y no lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos sido como Judas? Judas que vendió a Jesús y en su corazón estaba realmente, de pronto, estaba otra visión de las cosas. Pero se dejó llevar por el dinero, se dejó llevar por lo que él pensaba que era bueno. Entonces, muchos criticamos a Judas o criticamos a Saúl, pero muchas veces somos ellos. Somos ellos, familia. Somos ellos. Y por eso hoy Dios nos está diciendo, te has perdido tantas bendiciones por ser conveniente o porque hemos sido conveniente, pero Dios hoy nos ha dicho que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que nos movamos conforme a la justicia de Dios y no conforme a la justicia que nosotros imponemos. Que nosotros a veces, al final, todo nos es lícito, pero al final no todo nos va a convenir. Y yo no quiero que Dios realmente quite la unción que me ha dado de mí simplemente por algo de dinero. Yo le pido al Señor y le pido al Señor que te guarde de eso también. Y que nos guarde de eso. Que nos guarde de ser injustos. Que nos guarde de ser conveniente. Y que nos guarde realmente de hacer las cosas a nuestra manera. Y no a la manera de Él. Y no a la manera de Él. Que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para movernos conforme a su voluntad. No conforme a nuestros deseos. Y Ever, lo siento, pero te tengo que decir algo porque lo siento en el corazón. Y te voy a dar tal vez la respuesta que tú estabas buscando a lo que ya que llegaste. Y cuando estaba estudiando esta palabra ahorita, pensé mucho en ti. Y te voy a decir algo, Dios primero te dio tu hogar. Y Dios primero te dio tu familia. Y eso es lo que tú primero tienes que estar. Sé que anhelas viajar, sé que también anhelas servirle a Dios, pero primero está tu hogar. Primero está tu hijo. Y esta era la respuesta que tú estabas buscando. Y tú tienes que, y esto te va a dar paz y tranquilidad. Primero está tu familia. Y primero está tu hijo. Y Dios te dará mucho más viajes si tú eres obediente a su voz. Y quiero que lo confirmes en la intimidad con Dios. Él te va a dar más viajes más adelante y vas a poder aprender en la paternidad mucho más. Y Él te va a formar en carácter en este tiempo. Y te va a dar más sabiduría. Pero creo que no es el tiempo de que tú tomes esa decisión. ¿Sí me hago entender? Eh, Porque hay una prioridad en nuestras vidas. Y nosotros hemos tomado la decisión a veces y tenemos que priorizar lo que Dios nos ha mandado. Y esto me toca mucho el corazón porque de verdad es así. A veces, y esto me toca el corazón porque fue un amigo que yo no le di una buena decisión en su momento, no fui bien sabio. Y él se me acercó a mí y después vi la decisión la mala decisión que cometió en ir a predicar en lugares dejando su familia en casa cuando su familia estaba destruida porque hacía falta él como padre en casa. Y a veces nosotros queremos ir al exterior, pero dejamos lo que Dios nos ha regalado primero. Entonces, si no somos fieles en lo que Dios nos ha dado, ¿cómo Dios nos pondrá en lo mucho? ¿Sí me hago entender? Así que seamos más conscientes de esto y de verdad esta prédica de hoy nos llama a, a cuidar mucho nuestras palabras, a cuidar mucho nuestras decisiones, porque, porque hay una línea muy delgada en hacer nuestra voluntad, en hacer lo que se nos antoja a nosotros. Y es muy bonito nosotros a veces estar predicando. Yo tuve una oportunidad de estar predicando, pero dejar a mis hijos tan pequeños, yo estuve en esa línea delgada, unas invitaciones que me hicieron para irme a otro país, pero mi esposa al final me decía, amor, pero yo no tengo ayuda y yo sé, o sea, no es lo mismo que yo esté en casa y que yo no esté en casa, por eso también parte cambié mi trabajo.
para poder realmente, si yo tuve la responsabilidad de hacer estos dos niños, pues tengo la responsabilidad de estar con ellos y de cuidarlos a ellos primero y tener que aplazar aún mis sueños por los de ellos. ¿Sí me hago entender? Si no, mejor no hubiese tenido hijos todavía. Así que esta prédica, familia, nos va a aterrizar un poco y perdonen que sea así, pero es la verdad de lo que me dice la palabra. No, no puedo mentir conforme a ello. Y espero que esté muy direccionado a la verdad y esa verdad sea la respuesta que tú necesitabas para que tengas libertad en tu mente y en tu corazón. Y para que si estabas pensando en tomar una mala decisión, hoy a través de este mensaje, tú lo revalúes mejor y puedas tomar una decisión de acorde a la voluntad de Dios y no de acorde a tu voluntad y a tus necesidades o a tu bienestar. Porque hay cosas que van a ser de mucho bienestar para nosotros o de descanso o de soltar cargas, pero a veces no. A veces no, familia, a veces no hay que hacer lo que es mejor para nosotros, sino lo que sabemos que Dios ha dispuesto para nosotros. Y vamos a decir, Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy tú has dispuesto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas de manera sobrenatural y que tu palabra siempre está hecha para confrontar, para corregir, para instruir, para reafirmarnos. Y te pido perdón, Señor, si en algún momento he intentado hacer las cosas a mi manera o a mi conveniencia. Te pido perdón porque tal vez hay mentiras y hay cosas que tengo que dejar. Te manifiesto delante de ti y te las quiero entregar, Señor. Porque tú me conoces, a ti no te puedo mentir, Señor. Y a veces me miro en mi corazón y miro que hay tantas cosas que debo cambiar. Hay mejores tratos que debo dar a los demás. Y aunque a veces estoy cansado, estoy agotado, sé que tú has renovado mis fuerzas, que tú tienes un mejor plan para mí. Y que aunque no lo entienda, Señor, aunque pensaba que esto sería mi salida o lo que más beneficiaba a mi familia, hoy entiendo que no lo es. Hoy entiendo que al final lo que trae la bendición, lo que trae la sobreabundancia, es ser obediente a ti. Y perdóname, Padre, porque he sido muy desobediente muchas veces. Muchas veces he sido conveniente, muchas veces, Señor, me he equivocado. Por eso hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto a hacer más audible a tu voz, a callar las voces extrañas, a callar las voces del egoísmo, a callar las voces, Señor, de este mundo que a veces me llevan a tomar malas decisiones. Enséñame a escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que me dirija. Porque ya no quiero tomar malas decisiones. Ya no quiero, Señor, actuar conforme a mi voluntad. Quiero actuar conforme a tu voluntad. No te voy a encasillar, Señor. Nunca más. Voy a dejar que seas creativo conmigo. Voy a dejar, Señor, llevarme a través de tus cuerdas de amor, Señor, y no conforme a lo que yo pienso que es lo correcto. Haz como tú sabes hacer. Enséñame a ser cada día más como tú. De verdad, Padre, enséñame a ser cada día más como tú, más conforme a tu voluntad, más conforme al diseño que tú has dispuesto para mi vida. Y quiero que de verdad hoy así tengas cosas que entregarle a Dios, así tu corazón y las lágrimas salgan de ti. Hoy entrégale todo al Señor. Hoy es un tiempo de verdaderamente reconciliarnos con el Señor, de ser renovados. Y hay cosas que todavía hay en nuestro corazón que si no las entregamos, que si no las manifestamos, el enemigo va a seguir aprovechándose de ellas para manipularte. Por eso entrégaselas hoy a Dios. Dile, Señor, te lo entrego todo a ti, Señor.
Verdaderamente, Señor, perdónanos, Señor, y haznos entender el camino que debemos andar. Haznos saber tu voluntad. Haz como tú sabes hacer, renueva nuestro ser, renueva nuestra mente, nuestro corazón. Renueva mi corazón, Padre. Dame un corazón de carne otra vez, un corazón más empático, más bondadoso, un corazón, Señor, que ame como tú amas. Es en el nombre de Cristo Jesús que yo te abrazo también y te levanto. Y de verdad el Señor hoy te dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en mi gozo. No todo son malas noticias. La buena noticia es que si estás acá y si has tomado esta palabra, si has dispuesto tu corazón, si te has quedado, es porque realmente sabes que lo mejor está por venir. Que aunque has fallado, pues 10, 20, 30, 50 veces cae el justo y así mismo se levanta. Porque no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Estamos en rehabilitación con el Señor. Y lo que empezó Él lo va a terminar. Esa es la seguridad que Dios tiene para nosotros.